Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos en un escenario diferente. Tengo que dar las gracias al invitado de hoy por dar el espacio. Hoy tenemos a Hugo One Life en redes sociales. Mindset es principalmente el contenido que sube, es donde ha puesto el foco y donde creo que puede ayudar mucho más porque lo hemos hablado fuera de cámaras y también con otro tipo de personas. Es de las pocas cosas que, por mucho que tú consideres que quieres X dinero, quieres emprender en X negocio, lo que sea, si no rompes con esas creencias que tienes, que parece muchas veces que son pajaritos preñados lo que se cuenta, pero si hay algo dentro de tu inconsciente que dice que no vas a conseguirlo, no vas a conseguirlo. Claro. Entonces ese es básicamente a lo que se dedica ahora mismo, y así que nada, te damos la bienvenida a The Outcast. Muchas gracias. Y nada, vamos a comenzar un poco hablando sobre eso, la importancia un poquito de esa mentalidad para poder llevar un poco a... Vale. Pues tío, a ver, la importancia de la mentalidad. Te voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Yo no soy ningún experto en nada, no soy el mejor de nada, y yo siempre lo digo, yo hablo desde mi experiencia de lo que puedo ayudar. Tampoco te voy a hacer ganar, porque claro, que mucha gente se puede pensar que yo a lo mejor digo, te digo vendiendo a lo mejor cursos o formaciones. Yo no te voy a enseñar tampoco a ganar 50.000 euros o te voy a hacer rico ni nada. Yo te voy a enseñar lo que yo he aprendido en mi experiencia y en mi camino. Claro. Que es el emprender sin conseguir resultados y llegar a conseguirlo. Que sé que hay muchísima gente que está emprendiendo y no consigue resultados. Y no consigue sus primeros 1.000 euros. Yo logré superar esa barrera después de mucho tiempo y eso es lo que yo puedo enseñar. Porque yo estuve por ahí, pero yo no te enseño a ser rico. Entonces, la importancia de la mentalidad para mí es que viene de mi historia, ¿sabes? De mi experiencia. Porque yo estuve durante muchos años, como te dije, emprendiendo en el trading, que lo estuvimos hablando. Sí. No consigo resultados. Pivoté otro negocio online, estuve un año y pico, y ahí se me rompió un mito mental que tenía, porque era como que yo siempre había escuchado, sí, pues si te estás 6 meses enfocado en un negocio, consigues resultados. Estuve un año y no lo conseguí. Entonces fue como que falta algo aquí, ¿no? Estoy trabajando todos los días, hacía todo lo que los emprendedores decían, ¿no? Todos los vídeos. Levántate temprano, ten buenos hábitos, El club de las 5 el a.m. club de las 5 a.m. religiosamente, durante un año levantándome a las 5 de la mañana, religioso, sin fallar. Sinceramente no me costaba, era como que lo tenía súper interiorizado. Y decía, vale, lo tengo que hacer, lo hago, sin más. Pero claro, luego estuve un año trabajando y no consigo resultados. Y digo, ¿qué cojones? Porque Yeah. todo lo que siempre me han dicho, de que tienes que trabajar, tienes que esforzarte, al final no es verdad. ¿Por qué? Entonces ya me empecé a indagar un poco más y me di cuenta que a lo mejor tenía un problema que no era solo trabajar, que era solo esforzarte. Y ahí cuando me di cuenta de la mentalidad. Y empecé a indagar un poquito más en el tema del mindset, lo descubrí por un chico de Twitter. Y ahí como que me hizo clic y digo, hostia, igual esto es así, ¿no? Me di cuenta que a lo mejor tenía unas barreras mentales que yo no lo sabía y eso es lo que me estaba impidiendo conseguir resultados. Entonces ahí fue cuando me hizo clic y dije, ok, igual estoy poniendo el foco en lo que no le tengo que poner. Ahí empecé a meter foco, me di cuenta que mi problema no era las creencias limitantes, mi problema era la mentalidad, no me creía que podía conseguirlo y si no te lo crees no lo vas a ver. Y seguí sin conseguir resultados. Entonces, claro, mucha gente puede decir, vale, sí, ya sé que el mindset es mi problema y tal, pero siguen sin conseguir resultados y ese fue mi punto. Estuve un año sin conseguir resultados sin saber que el mindset era mi problema. Yo te hago un breve inciso aquí porque yo, por ejemplo, el otro día estábamos en el evento, ¿no? El evento de Pedro y demás, y veía a muchas personas, entre las que yo me incluyo muchas veces, que han escuchado el mismo mensaje en redes sociales y se saben la teoría de memoria. O sea, los vídeos de motivación, el mindset que hay que tener, todo, se lo saben de pe a pa. Y se han leído todos los libros. Pero siempre hay algo que a mí por lo menos me da la sensación de que no te lo estás terminando de creer. Claro. Sabes qué es lo que es, pero no has terminado de romper el cascarón, por así decirlo, que es lo que tú estás diciendo. Y también parece muy, muy valioso, sinceramente, que hayas recalcado que tú enseñas en base a esas personas que están, por así decirlo, en ese conocimiento por debajo de ti. Claro. Que aquí muchas veces, por ejemplo, tú puedes decir, vale, te ayudo a mejorar el mindset o a mejorar ese cambio, a tener ese cambio de mentalidad. Y la gente ya se piensa que me vas a hacer millonario, me vas a... No, a ver, voy a ayudarte a llegar a dar ese paso que yo ya he dado. Que muchas veces se piensa que yo no puedo formar a alguien porque no soy experto en la materia. Claro. Y te da el típico síndrome del impostor que le da. Exactamente. Eso es algo de lo que yo me he dado personalmente cuenta y desde que, justo cuando hablé contigo y a lo largo de esta semana, porque yo soy muy de eso de, como me metas algo, una pepita en la cabeza, suelo cambiar muy rápido de chip. Vale. Es cierto. Porque yo, por ejemplo, te veo en redes, veo también a muchos de mis compañeros,
que se lanzan y empiezan a ayudar y les va bien. Y es como, vale, pero ¿por qué no lo haces? Si tú en teoría es lo que dices, si tú puedes, Claro. pero no te lo crees, no vas a ayudar al final a nadie. Totalmente, tío. Es eso. Y al final, es que con lo que dijiste de que nos sabemos la teoría de memoria de los vídeos, eso es real, Es muy, 100%. muy, muy Ya real. no sabemos todos los vídeos, no sabemos todos los libros, ya sabemos básicamente lo que va a decir el siguiente vídeo motivacional. Sí. Pero muchas veces es que eso es muy contraproducente. Yo siempre se lo digo a la gente que está dentro de OLP. Intenta no consumir esa información, porque es que no te hace falta. Esa información te hace mierda la cabeza. Si te estás todo el día viendo vídeos de motivación, viendo vídeos, todo eso te está haciendo un cortocircuito mental, porque mucha información es contradictoria, mucha información ya la has escuchado, pero nunca has visto que eso funcione realmente en tu vida. ¿Sabes cuántas veces no te habrás levantado temprano y cuántas veces no habrás estado haciendo todas las cosas que te dicen los vídeos motivacionales y no has conseguido esos resultados? Es como que sea analista contigo mismo. Hace 3 meses estabas ganando lo mismo que ahora. Entonces que hay algo que no estás haciendo bien. Y si estás tomando acción, entonces que tienes creencias limitantes. Porque esos son los únicos motivos por los que no consigo resultados. Porque tienes creencias limitantes o porque no estás tomando acción. Y yo estaba en el mundo en el que tomaba acción, pero tenía creencias limitantes. Solo tomabas acción. Solo tomaba acción, no me enfoca en el mindset. Pero es que es una locura, es que no puedes conseguir resultados si no te lo crees. Y ahí está la clave, porque es que es muy loco porque mucha gente dice, sí, yo ya tengo el mindset de ganador. Yo ya sé 100% que lo voy a conseguir. Pero lo tienes. Si tú sabes al 100% que lo vas a conseguir es porque ya lo tienes. Cuando tú tienes una convicción tan fuerte es como que al cabo de unos días ya lo consigues, porque es que lo tienes claro. Y esa creencia es lo que hace que al final acabes consiguiéndolo. Yo estaba escuchando hace poco a Diego Dreyfus Ujú. y puso un símil, una metáfora que a mí me explotó la cabeza, que es justo lo que tú estás diciendo. Y decía, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente es simbolizado como un elefante. Vale. Y a lomos de ese elefante va una pequeña hormiga. Ok. La hormiga es tu consciente. Entonces tú dices, yo creo que voy a ganar. Pero tu elefante cree que no lo va a hacer. Tu hormiga quiere ir al norte, el elefante quiere ir al sur. Entonces el elefante va caminando lentamente hacia el sur, mientras la hormiga va caminando hacia el norte. Es decir, por mucho que la hormiga quiera ir hacia el norte, nunca va a llegar a su destino. Claro. Y a mí me rompió la cabeza porque pensé, claro, y eso me pasa porque encima creo, no sé si a ti también te pasaba, tú eres consciente al final de que no te lo terminas de creer, pero no eres capaz de... ¿Cómo conseguiste romper el no Vale, creértelo? te entiendo. Mira, al final tienes que saber ver qué pensamiento es cuál. Porque claro, tú a lo mejor me dices este ejemplo de la hormiga y el elefante. Tú no sabes si ese pensamiento que tú tienes de sí, creo que lo voy a conseguir, es la hormiga o es el elefante. ¿Sabes? Me explico, no sabes si eso realmente te lo crees o no. Es como que, te lo digo desde mi experiencia, tú a lo mejor puedes decir, yo en el fondo sé que no me lo creo. Yo estaba en la situación en la que decía, yo sé que lo voy a conseguir, sé que lo voy a conseguir, sé que lo voy a conseguir, pero no sabía si ese sentimiento era que yo me lo estaba creyendo o que me estaba imponiendo ese pensamiento a mí mismo, pero realmente no me lo creía. Entonces, lo que yo me di cuenta es que tienes que verlo en tu vida. ¿Sabes? Tú, por ejemplo, te pones un objetivo por muy pequeño que sea y dices, ok, lo voy a conseguir. Si se tiene que dar, se tiene que dar y al final lo acabas consiguiendo. Entonces ya sabes que ese pensamiento, con esa sensación, con ese sentimiento que te produce ese pensamiento, ya sabes que eso es convicción, es confianza. En cambio, si tú piensas en conseguir algo y al final no lo consigues, ya sabes que ese pensamiento no es confianza, es arrogancia o es un pensamiento impuesto que al final no te crees. Claro, empiezan las dudas. Claro. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo rompes esa creencia y empiezas a creértelo realmente? Yo siempre digo que tienes que empezar a verlo en tu vida. Si tú primero te pones un objetivo y al final lo acabas consiguiendo, ¿sabes? Y a conseguir ese objetivo ya estás autosugestionado diciendo, ok, yo sé que lo voy a conseguir, creo que lo voy a conseguir, y al final lo acabas consiguiendo, ya sabes concretamente qué sensación es esa. Ya sabes concretamente qué sensación es la de convicción. Entonces ahí ya lo sabes. Y la próxima vez que vayas a conseguir otro objetivo, vas a saber identificar claramente si estás convencido que lo vas a conseguir o si es esa autosugestión que no es real. Entiendo Eso lo que es. quieres decir. Eso es lo que yo siempre digo. Entonces sueles, por así decirlo, establecer, por así decirlo, pequeños objetivos a corto plazo que sean pequeñitos para que de alguna manera te vayas familiarizando Con el sentimiento. Claro, es básicamente eso. Eso es el proceso o por el que yo pasé para empezar a conseguir resultados. Es como que al principio me puse un objetivo muy pequeño que fue conseguir 10 euros online. ¿Sabes? Era algo que... Y luego encima me costó mucho conseguirlo, porque lo seguía idealizando inconscientemente. Pero al final lo conseguí después de muchísimo tiempo. Y digo, ok, pensé en este objetivo y al final lo conseguí. Entonces ahí me vino la convicción. Ahí supe ya qué sentimiento era la convicción. Y luego es poquito a poco.
Pero va a llegar un punto en el que tengas una convicción tan grande que vas a querer conseguir un objetivo y lo vas a conseguir. Por muy grande que sea, ¿sabes? Pero obviamente es trabajar esa convicción. No puedes decir, voy a conseguir 1.000.000 de euros porque no te lo vas a creer. Claro. Entonces es como ir por las escaleras. Pero avanzas muy rápido, así, ¿sabes? Porque es como que consigues convicción, a lo mejor 10 euros, pero al siguiente mes ya consigues 20, al siguiente 50. Es como el efecto compuesto. ¿Cómo se llama? El de El, Albert Einstein. El interés compuesto. el interés compuesto, interés Como interés compuesto. compuesto igual, tío. Sí. Pues, Sí, súper poderoso, súper poderoso. Hablas muchas veces de lo que es la mentalidad de abundancia, que creo que al final todo lo que estás comentando viene implícito, ¿no? Con esa mentalidad. ¿Puedes definir exactamente a qué te refieres cuando dices, cuando quieres algo debes verlo desde la abundancia y no desde la carencia? vale. La mentalidad de abundancia es un concepto que yo escuché de una chica argentina que se llama Nicolindi. Y básicamente lo que explica es, solo pueden haber dos mentalidades en las que tú estés, mentalidad de carencia y mentalidad de abundancia, y los diferentes grados de esta, ¿no? Sí. Lo que dice es que la mentalidad de carencia, si tú estás desde esta mentalidad, da igual, todo lo que trabajes, da igual, toda la acción que tomes, nunca te va a traer resultados. Porque no estás vibrando bien, no tienes la mentalidad de que se puede conseguir. Siempre a lo mejor te van a venir dudas, no te lo vas a creer realmente. Y está muy claro cuando tú estás en esta mentalidad porque no te sientes bien. Es básicamente sentirte mal. Mentalidad de carencia, sentirte mal, mentalidad de abundancia, sentirte bien. Yo estaba durante todos los años que estaba trabajando en mentalidad de carencia, pero no lo sabía. Estaba yo intentando conseguir mis objetivos, pero a lo mejor me venían dudas, no me lo acababa de creer. Entonces, cuando tú estás en una mentalidad de abundancia, ahí es cuando viene el cambio real. Porque es un estado en el que yo lo he visto varias veces en mi vida, lo que he estado en una mentalidad súper abundante y es como que quiero conseguir algo, lo consigo. Quiero un sitio, al final se da. Quiero conocer a esta persona, al final se da. Como que todo lo que quiero al final se acaba dando. Y eso hace que entre en más abundancia. Y es una bola de nieve que va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y yo siempre digo que si tú quieres conseguir resultados, no trabajes. Porque si estás en una mentalidad de carencia, da igual lo que hagas. Es que me da igual lo que hagas. Puedes hacer 1000 episodios, puedes grabar 1000 clips, puedes contactar a 1000 clientes que al final no vas a conseguir nada. Pues estás trabajando entre la carencia. Y encima ese trabajo te va a costar muchísimo, no va a ser un estado de flow. Entonces yo siempre digo, no te metas a trabajar, métete en trabajar tu mentalidad. Y en primero pivotar de la mentalidad de carencia a mentalidad de abundancia. Y cuando estás en mentalidad de abundancia, sigue trabajando la mentalidad. Porque va a salir todo solo. ¿Y qué características o qué caracteriza a aquella persona que tiene pensamientos o tiene esa mentalidad de carencia como tal? ¿Cómo puede decir, vale, estoy pensando desde la carencia y no desde la abundancia? Vale, primero hay que entender que no es como que haya una persona que esté siempre en mentalidad de carencia y una abundancia, sino que siempre estamos pivotando entre estas dos mentalidades. O sea, yo hasta hace una semana también estaba en mentalidad de carencia y es como que vas pivotando. Al final a lo mejor te pasa algo y eso te acaba entrando en mentalidad de carencia, Claro. un pensamiento y otro pensamiento, y al final acabas en una racha negativa para abajo. Entonces, ¿cómo te das cuenta de tener una mentalidad de carencia? Pues, si estás trabajando y ves que te cuesta el trabajar, que lo haces forzosamente, que no es algo que te sale de forma natural, ahí no estás en una mentalidad de abundancia. Si, por ejemplo, te pasa algo y te afecta, no consigues resultados y eso te influye emocionalmente, ¿sabes? Y aunque quieras que no, te duele o te afecta, te frustra. Sí. Eso es mentalidad de carencia. O que, por ejemplo, ves que quieres conseguir algo pero al final no se da, ¿sabes? Como eso que te expliqué antes, que estás durante un año trabajando, pero al final a los 3 meses seguía al mismo punto que ahora mismo, ¿sabes? Claro. Entonces tienes que darte cuenta de eso, cómo te sientes tú. Si te estás sintiendo mal, si estás sintiendo que te frustra, que tienes que trabajar forzosamente, que no te sale de forma natural, que te afecta las cosas que te lleguen. Cuando estás en mentalidad de abundancia es que da igual las cosas buenas o malas que te lleguen, es como que, ok, no es para tanto. Y sigue avanzando, y sigue fluyendo. Y como que todo se da. Te das cuenta, cuando entras en la mentalidad de abundancia, te das cuenta al instante y dices, ok, estoy aquí, ¿sabes? Todo se va dando. Se va dando todo. De hecho, parece hasta mágico. Yo creo que, te lo digo porque yo también me he sentido muy identificado contigo en ese sentido, porque desde hace relativamente no mucho tuve ese clic. Y desde entonces es lo que tú estabas diciendo, que todo parece que se da casi que de forma mágica. Es como pienso que necesito X cosas y al día siguiente por arte de magia aparece. Sí. Que no es por arte de magia realmente, pero lo parece. Claro. Y también creo que te quería preguntar, porque creo que hay que matizar el hecho de, porque por ejemplo a mí muchas veces, igual que a ti muchísimas veces también, a veces te cuesta tengo que hacer esto, tengo que, imagínate, ahora tengo que desplazarme a no sé qué sitio para poder grabar, y no por pereza, sino porque dices, quiero estar a la altura, te da ese pequeño, no miedo, sino ese nerviosismo de quiero que salga bien todo con el invitado en este caso, porque es un podcast, ¿no? Pero en tu caso con la cámara quieres que salga bien con tus clientes, etc. Entonces esa diferencia entre que te dé o que te transmita una emoción quizá de incomodidad no quiere decir que estés en mentalidad de escasez. No, totalmente.
Pero sí que es verdad, tío, que es que cuando estás en una mentalidad de abundancia es como que todo lo ves como un juego y todo te sale fácil, ¿sabes? Mm. Es como que el hecho de ir a con un invitado, algo que sea muy top, algo que tú digas, bueno, esto está como que vas a entrevistar, por ejemplo, a, no sé, a Vegeta Gamer, por ponerte algo. Ojalá. Y dices, guau, es que te pones súper nervioso, crees que esto solo quedas a ti, puta madre. Mm. Normal que pase eso, pero yo sé, tío, que si estás en un momento muy abundante, al final es como un juego, vas ahí, como que lo normalizas tanto que te sale todo solo. Que no termines ni siquiera de interiorizarlo. Claro. Y es como que vives en un estado mental en el que no eres tú. Es De como flow. que, exacto, ¿no? Es que es una locura. Vives como, es que no sé explicarlo, tío. Pero es eso, es como que vives en modo automático, todo va saliendo, todo va fluyendo y parece que estás viviendo una película en vez de estar viviendo tu propia vida y tu propia realidad con tus limitaciones. Que no quiere decir que estés viviendo en piloto automático, que son Claro, cosas diferentes. claro, son cosas diferentes, son diferentes conceptos. Uno es flow, que te sale de toda forma natural y se te da, y otro es repetir constantemente los mismos errores y no avanzar. Sí, de hecho yo lo hablé con un profesor que yo tuve de psicología y él me decía, muchas veces se confunde piloto automático con estado de flow. Ok, O sí. sea, estado de flow es atención plena y el piloto automático es que estás en todo menos lo que tienes que estar. Sí, Me ponía esa distinción y me parece súper acertado. totalmente, sí. ¿Cuál era tu mayor miedo o cuando a la hora de emprender como tal o a la hora de crear tu primer, bueno, por ejemplo, creo que lo has mencionado en alguna que otra, en algún otro episodio, a la hora de emprender en tu primer negocio, Ujú. ¿qué eran esos miedos que se repetían mucho o esas dudas que tenías constantemente? Mm, miedo o duda. La verdad es que miedo así como tal, es como lo que dijo Pedro en el evento. Yo, Hmm. miedo como tal como que no tenía, era como que simplemente estaba probando emprender, que como que sale bien guay, si no sale bien, nunca pensé en si no sale bien tampoco, o no pensé en el que dirán. Sí que es verdad que el problema a lo mejor fueron las dudas, porque las dudas fueron algo que yo no sabía que tenía, y era algo inconsciente, es algo que ningún emprendedor sabe que tiene dudas realmente. Y claro, cuando empiezas a cuestionar las cosas, empiezas a darte cuenta que no estás consiguiendo resultados y ahí a lo mejor te empiezas a dar cuenta de que, joder, a lo mejor cuando estoy pensando en conseguir un objetivo, me acabo centrando más en el por qué no se puede dar o en el cómo se va a dar que en pensar en qué pasa si se da o en cómo se siente cuando se dé. O sea, yo no me daba cuenta de eso. Y fue cuando empecé a entrarme en el mindset que me di cuenta de que eso era lo que me estaba fallando. Y ahí fue cuando empecé a centrarme en que cuando estaba pensando en conseguir un objetivo, vi claramente cómo venían las dudas. Y algo que antes era totalmente inconsciente de ello. Claro, Y luego me di cuenta y ya dije, ok, esto es una duda, simplemente la dejo ir y ya está. Y me centro en únicamente lo que quiero conseguir y en que si se tiene que dar, se va a dar. Y al final, ese pensamiento es lo que hace que se dé. estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, cada vez que o pones el foco en un nuevo proyecto, cada vez que vas avanzando te van surgiendo problemas y problemas cada vez mayores, porque sigues avanzando en el juego. En el videojuego este que llamamos vida, ¿no? Pues sigues subiendo niveles y te tienes que enfrentar contra jefes más complicados, ¿no? Total. Entonces, a veces yo también creo que nos centramos mucho quizá en el problema en sí o te preocupas más por a ver qué problema se da que en el estar ahí, Claro, ¿no? claro. En seguir caminando. Por Totalmente. ejemplo, llevándonos un poco, aterrizando ahora mismo tu marca personal y hacia dónde se dirige ahora mismo. Mi marca personal se dirige ahora, por la verdad, un modelo muy referente que yo tengo es Diego. Diego del Club para mí es un modelo muy referente. Porque claro, él, el Total. modelo del mindset es el más grande de todo, ¿no? Sí, Pero claro, yo ahora mismo me estoy centrando en emprendedores. En emprendedores exactamente que no están consiguiendo resultados. En el mismo punto en el que estaba yo. claro. Ahora, me gustaría con mi marca personal en el futuro llegar a ser alguien bastante grande, si Dios quiere. Llegar a seguir subiendo vídeos, ¿sabes? Como poner mucho más foco. No solo en mi marca personal, sino en el podcast también, pero sobre todo la marca personal me gustaría llegar bastante lejos, meterme sobre todo en YouTube, crecer bastante ahí y llegar a bastantes números, ¿sabes? Ser una persona bastante referente en el sector. Entonces eso es más o menos mi visión a medio y largo plazo. ¿Y cómo tienes planteada, por así decirlo, esa estrategia de cara a largo plazo? Ujú. Pues seguir subiendo contenido en formato corto, Reels, TikToks. TikTok únicamente usarlo como fuente de tráfico, no centrarme para nada en crear contenido para fidelizar ahí. Luego dice TikTok a Instagram, como el embudo que explicó Pedro, Sí, básicamente el típico embudo de TikTok a Instagram. Instagram ahí se fideliza, pero sobre todo YouTube. Porque en YouTube es donde más se puede fidelizar a la gente ahí, la gente de 10 minutos y en el podcast aún más. sí. Entonces, mientras más contenido largo tengas, más fideliza.
Sí, yo es lo que más creo. Si tú consigues que una persona te esté escuchando durante una hora, la probabilidad de que te termine comprando algo Claro, es inmensa. claro, totalmente, tío. Y además si conecta y si sabe que si está en la misma situación en la que tú estabas, Claro. ahí la gente te compra sí o sí. A mí me parece clave que de alguna manera tú hayas, por lo menos yo todo esto te lo digo desde fuera y que no he tenido ningún resultado así en redes sociales, pero me parece muy clave el hecho de que tú lo hayas enfatizado desde esta es mi posición, dejar muy claro dónde estás, de dónde vienes, para que creas esa empatía con tu comunidad al final. Yo creo que eso creo que es de lo más fundamental. Independientemente de lo que tú digas, que tú consigas que la conexión me parece clave. Ya, tío, es que es eso. Es que justo lo dice esto mucho Víctor Era, que no sé si lo conoces, pero es un Sí, crack de redes sociales. el que hace producciones de plato de televisión. Exactamente. Como un crack. Él dice siempre que la gente te compra porque tiene puentes emocionales contigo. Y al final las historias de Instagram o en los vídeos de YouTube siempre tienes que intentar crear estos puentes emocionales. Y él decía, a lo mejor alguien me compra porque estaba en el mismo barrio que yo. O sea, yo tengo en OLP mucha gente que es de Canarias, ¿sabes? Y Claro. únicamente, o me sigue mucha gente que es de la isla. Porque vean, un chico de la isla que está haciendo cosas diferentes. Sí. Y no hay nadie. Emprendedores aquí en Gran Canaria tengo un amigo. Te quería preguntar sobre eso, sobre el ambiente quizá que hay aquí en las islas. ¿Crees que la gente se centra mucho en atacar o suelen ser un poquito más de indiferencia o apoyo? ¿A qué te refieres? En plan, atacar a los emprendedores, la gente que Sí, está... porque, por ejemplo, cuando hay casos de éxito bastante destacados, Mm, que por ejemplo, te digo más, conseguir números en redes sociales no es un hito súper grande, pero sí que es cierto que se le sigue dando muchísimo valor. Es decir, tú por ejemplo tienes los números que tienes, pero porque aportas eso a la comunidad. Pero hay muchas personas que a lo mejor tienen más números incluso que tú, pero lo único que han hecho ha sido subir contenido viral sin... Esto del valor o no valor es súper subjetivo, pero me explico. Que se han viralizado porque a lo mejor suben alguna chorrada y de repente le pega. Entonces, ¿cómo has sentido tú, cómo ha respondido un poco tu entorno a todo esto? Pues la verdad es que yo no he notado prácticamente nada, tío. Porque, mira, sí que es verdad, yo antes era el típico tío que salía de fiesta, bueno, como todo el mundo, que tenía el grupo de colegas que son colegas así de fiesta, o que los típicos fin de quedaban todo el mundo en un sitio y al final conocías a todo el mundo. Yo me alejé de ese mundo bastante cuando empecé a emprender y la verdad es que no volví a tener contacto con esa gente. Al final me los encontraba a lo mejor de vez en cuando y me decían, me saliste para ti, data. Y yo decía, sí, que bueno, tío, me alegro un montón. Y nada, eso fue como lo único que noté. Luego, cuando, sí que es verdad que a lo mejor he salido de fiesta hace poco y ahí sí que me di cuenta que dicen, hostia, me saliste en un anuncio, o yo, ¿cómo te va todo? No he notado crítica tampoco, ¿sabes? No he notado, seguramente hable la gente. Yo tampoco me he dado cuenta de Sí, eso. probablemente, claro. Pero sinceramente es algo que me importa tan poco que ni siquiera me he parado a pensar en... No, yo simplemente por curiosidad. No, no, sí, sí, no, sí, te entiendo. No te lo digo desde un punto de romance o No, 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 para... pero nada, pero nada. Pero es como que nunca me he parado a pensar en... Es como, ¿qué estará pensando ahora mismo? El tío con el que yo salía de fiesta hace 3 años, de lo que está haciendo ahora, que justo me comentó en un vídeo, ¿no? Pero no he visto, ¿sabes? No he visto nada de ataque. Es como que cuando me ven dice, hostia, tú, me mola mucho lo que haces. Porque al final mucha gente quiere hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero no se lanza nunca. Y al final cuando ves a alguien cercano que tú conoces de tu entorno que ha hecho algo de eso, es como que... Y que le ha ido bien. Y que le ha ido bien, ¿sabes? Exactamente. Cuando te va mal ya la gente dice, ah, mira, el wannabe este que no lo consigue. Sí. Pero cuando te va un poquito bien ya la gente dice, hostia, tú, ¿sabes? Como que esa parte de ellos que quiere hacerlo, como que le da un poco de inspiración y es como que yo, este tío lo hizo, tío, qué guapo. Me parece algo súper destacable lo que acabas de decir él. Si no les va bien, Ya, sí, sí, sí. oye, Sí, eres el emprendedor. el que lo intentó pero no lleva nada. Sí, Pero ahí si sí te, que si tiene te va que... bien, ahí la gente sí que se pega, ¿no? Claro, es que es eso. Pero al final, yo sinceramente, bueno, sí que al principio cuando empecé sí que a lo mejor la gente, a lo mejor, es que te lo digo, nunca lo vi de mano a mano porque tampoco me juntaba con este tipo de gente, pero El que, claro, el que te hayas alejado también claro, influye eso muchísimo. influye. Pero a lo mejor la gente, a lo mejor al principio sí que noté que a lo mejor era, estos hombres están aquí con un podcast, empezando, tal. Juanca también lo notó mucho, que era amigo mío. Pero luego cuando empiezas a ver números, que tampoco es nada, o sea, al final la gente se piensa que a lo mejor yo tengo una audiencia increíble, pero los seguidores de Instagram, los seguidores de TikTok ahora mismo no valen. Ya. Porque son como si fuesen seguidores comprados, básicamente. Porque hacer vídeos virales tampoco es tan difícil, y que te sigan tampoco es tan difícil, pero esa gente no son audiencia fiel. Entonces tampoco es algo tan loco para mí, ¿sabes? Lo que he logrado. Pero claro, la gente ve ahí 200.000 o 60.000, y claro, la gente se asombra y dice, hostia, esto me le va bien. Sí. Y ahí ya es como lo que pasa lo que tú dijiste, ¿no? Que te va bien y la gente dice, hostia,
qué guay, a este hombre le va bien, me gustaría. Claro, es que yo, por ejemplo, siempre sí que lo he notado, que yo tengo muchas personas en el entorno, tú también tienes personas en el entorno que a lo mejor por X motivo les empiezan a ir bien en redes sociales y valoramos más el número que tienen en TikTok o en Instagram, pero a mí lo que me interesa es ver la estructura que hay debajo montada. Claro. El ver cuál es tu estructura de cómo piensas monetizar todo eso, ¿no? El qué es lo que pretendes crear. A mí eso es lo que me parece enriquecedor y lo que me parece interesante. Claro, El que claro. tú subas un vídeo y se pegue, está genial, Ujú, porque sinceramente te acabas de poner delante de la cámara, que cada vez es más normal, todo se ha dicho. ujú. Pero para mí me parece más destacable lo que tú estás diciendo. El romper el voy a monetizar esto, voy a empezar a hacer negocio de esto al final, que es para lo que lo hacemos, ¿no? Digo yo. Bueno, sí, al final es eso, tío. Porque la gente lo escucha muy yo. Sí, sí, hay un montón de gente con millones de seguidores que no monetizan nada. Pero es que no sabes realmente lo fuerte que es hasta que no estás dentro. Hay mucha gente, pero mucha gente que no monetiza. Y que tiene muchísimos seguidores. Sí. Pero eso no influye en nada. Hay gente con 2000 seguidores que hace mucho más dinero que yo. Y no son excepciones. En plan, hay mucha gente que tiene 2000, 3000 que hacen mucho más dinero que yo. Me lo creo y a raíz de haber entrado medianamente dentro, lo he empezado a ver. Sí, es que me lo Lo he empezado a ver. No hacen falta para nada. Lo he empezado a ver. De hecho, siempre lo he pensado que, por ejemplo, puede parecer, pero es que tu audiencia es pequeña. Sí, pero es que si a lo mejor tienes una audiencia de 1000 personas y 500 te compran, Ya. Es que ya está ya. ¿es pequeña? No sé, es que no. Tienes un abanico ahí para bastante tocho. Entonces, por eso siempre, quizá el objetivo siempre del podcast es quitar un poquito, o por lo menos de este en concreto, es quitar el peso a esa viralidad que está genial para darte a conocer, pero más importante aún el tratar de eso, de tratar de buscar empatía con esas personas que busquen más o menos lo mismo y crear comunidad, que creo que es lo más beneficioso a largo plazo. Claro, claro, claro. Es que tú, por ejemplo, miras a The Gref o a gente que es muy grande, esta gente tiene viralidad, pero esa viralidad es comunidad. Pero es que es comunidad, claro. Tú puedes conseguir a lo mejor en TikTok las mismas visitas que un vídeo de Gref, un vídeo de Shoka. Pero claro, la gente que ve ese vídeo de Shoka son gente que le compraría el Shoka o que vea el Shoka en directo. Esa es la clave. O sea, como tú eres viral y tienes esa comunidad, es que la gente no se hace una idea de la cantidad de dinero que se puede hacer ahí. Es una locura cuando tú eres capaz de mover audiencia. Como Sí. va a ver lo mismo con la velada. Es que 70.000 personas me enteré antes. Es una locura. Y en directo, es como en directo. O sea, cuando tú eres capaz de mover a toda esa gente, no es porque se te pegó un video en TikTok. No, Es porque toda esa gente te conoce y te compraría. sí. Es que es increíble. Es increíble. Por ejemplo, ¿tú utilizas anuncios en redes sociales para posicionar tu contenido? Yo no, yo todo orgánico. Vale. Todo orgánico. Vale, no, es que, a ver, son herramientas que al final, bueno, pues yo pues sinceramente me gusta también hablar contigo de este tipo de cosas porque Sí. no quiero aprender en ese sentido. Y, por ejemplo, con el tema del podcast, que es lo que estamos hablando, ¿con qué fin lo comenzaste a hacer junto con Juanca? Pues al principio fue como... Nuestra intención no era ni hacer contacto, porque el podcast lo empezamos hablando él y yo. Entonces, siempre fue la intención de... Nosotros teníamos conversaciones así de emprendedores, tal. Sí. El tipo de conversaciones que no tienes con gente normal. Sí, que no es lo común. Que aquí ya la gente cuando dice normal ya la gente se vuelve loca. Sí, bueno, es economía del lenguaje, tampoco vamos a... Sí. Sí. Pues nada, simplemente con la intención de... Bueno, seguramente hay más gente por ahí que está en la misma situación que nosotros, pero nosotros no la conocemos. Grabar nuestras conversaciones. Luego nos dio la casualidad de que en el quinto episodio nos quedamos sin cosas de las que hablar y nos repetíamos y decimos, vale, ¿qué hacen los otros podcasts? Traen invitados. Pues traemos invitados y traemos al primero, luego al segundo. Y ahí fue escalando, pues, como vas escalando de contactos, vas escalando de gente. Sí. Y ya nos dimos cuenta que la herramienta, o el podcast lo podemos usar como una herramienta no de crecimiento y de monetizar, sino de hacer muchos contactos. Y luego eso ya te da paso a conocer gente, experiencias, romper creencias, Totalmente. negocios. Ahora sí que parece que estamos viendo que se puede hacer dinero en el podcast si llegas a números como los de Sergio Beguería. Claro. Tengo un plan. Ahí fue donde nosotros dijimos, oye, se puede hacer dinero en el podcast. Pero hasta que no lo vimos, no nos lo creímos, ¿sabes? Eso era como que tenemos nuestro objetivo a largo plazo es como que hacer muchos contactos, pero también se puede monetizar, ¿sabes? Y estamos ahí. Pero no lo empezamos inicialmente con la idea de hacer contactos, monetizar, ¿sabes? Es que creo que es de las formas más, no sé si bonitas o no sé exactamente cómo considerarlo, de conocer a personas.
yo por ejemplo he visto un filón ahí muy, muy, muy grande, porque al final estás activamente buscando a personas que no comparten, sino intuyes, porque esa es otra, luego en redes sociales tú en persona eres una cosa, luego en redes eres otra, no por nada, sino porque también eres ciertamente un personaje. Claro. Em, de intentar rodearte de personas que... esa frase mitiquísima de eres la media de las 5 personas que te rodean, a mí me parece, sinceramente creo que es muy real. No sé qué opinión tendrás, pero yo sinceramente cada vez lo creo más. La opinión que tengo es que todo el mundo lo ha escuchado y dice, sí, sí, ya la sé ya, pero se siguen rodando con los 5 colegas de siempre. ¿Sabes? Y nunca lo saben. Yo sí, en ese año te digo, siempre la escuché. Y como, sí, sí, sí. Cuando tenga dinero ya viajaré, ya haré esa cosa. Pero es que tienes que primero centrarte en eso. Hasta que no te rodees con esa gente no vas a conseguir resultados. Y vas a seguirte estancado con tu emprendimiento que no sale para arriba. Pero porque te rodeas con tu padre y tu madre y con tus 4 colegas como mucho. Sí, los de siempre. O ni siquiera eso. Porque en el punto en el que estaba yo veía lo típico. Rodéate con las 5 personas que tienen lo que tú tienes. Y yo decía, sí, sí, yo es que ya ni tengo amigos porque me quité de los amigos de antes, entonces estoy bien, estoy chido. Pero no, porque te rodeas entonces de tu familia. Sí. Y tu familia, al final, quiera o no, te van a inculcar sus creencias y no van a lograrte avanzar. Y no fue hasta que yo me empecé a juntar con otro tipo de gente que yo no empecé a ver resultados. ¿Y eso se dio de forma orgánica o lo buscaste? Eso fue, mira, yo tengo una idea muy clara con esto, y es que tú no vas a empezar a conseguir este tipo de gente hasta que tú no seas como esa gente. Tú siempre vas a traer lo que eres. Si tú eres una persona que no tiene un valor intrínseco como tal y no ha hecho nada, una persona que esté en un punto más arriba que tú no va a querer hablar contigo. Claro. Porque tampoco le interesa. ¿Por qué voy a querer yo hablar contigo? Sí. Como que no te lo digo un punto de arrogancia de mirarte de superior, pero es como que la gente, si tú no has hecho nada, no vas a poder ni siquiera atraer a ese tipo de personas. Entonces, hasta que tú no crees algo, tampoco vas a poder rodearte de esta gente. Ahora bien, tampoco digo que solo te encierres en tu casa a trabajar, porque es que esto es muy paradójico, ¿vale? Porque claro, cuando tú te juntas con gente que ya está ahí, rompes creencias y entonces llegas ahí. Pero claro, si para llegar a conocer a esta gente tú ya tienes que crear algo, entonces es un poco paradójico. Yo creo que la idea clave es, intenta hacer algo, intenta juntarte primero con vídeos, libros, e ir creando un poco de creencia, y siempre vas a poder alcanzar a alguien que está un pasito por encima tuya. Y esa persona va a querer hablar contigo porque a la gente le gusta hablar de sí mismo y a la gente le gusta hablar del camino que ha recorrido. Eso siempre lo digo yo. Es que es así. ¿A quién le vas a proponer? Oye, quiero que me hables de ti. Te van a decir que sí. Es que es así, tío. Sí. Entonces, claro, ¿cómo te rodeas de gente que ya está ahí? Tienes que ir a alguien que está un poquito por encima. Y entonces ahí ya rompes la primera creencia. ¿Sabes? Y aunque no seas alguien súper de valor todavía, esa persona va a querer ayudarte porque realmente se ve reflejado en ti. Claro, es que yo siempre he estado con esta dicotomía de personas valiosas, no valiosas. Y a ver, si eres objetivo, dices, a ver, no es que seas más valioso, pero estás por encima porque has hecho otras cosas que otras personas ni siquiera se han planteado. No te estoy diciendo que esa persona no sea capaz, sino que no lo ha hecho. Entonces yo sinceramente siempre y cada vez soy mucho más cuidadoso, que incluso en redes sociales, el estar constantemente, los mensajes subliminales, incluso de las canciones que escuchas, hasta ese nivel de neuroticismo puedo llegar, que yo por ejemplo siempre cuento esa anécdota. Hay un artista que me gusta mucho, que es Rilby, o Rilbe, no sé cómo se pronuncia, que siempre tiene muchas canciones dedicadas a su expareja. Vale. Entonces yo tengo pareja y siempre le está dedicando canciones de que la echa de menos o que no quiere estar con ella, que no quiere estar... Y claro, me gustaban mucho sus temas y llegaba a pensar, a cuestionarme en mi propia relación porque no paraba de escuchar el mismo mensaje. Claro. Entonces siempre extrapolo esto de cuidado con lo que estás escuchando constantemente porque al final te lo terminas creyendo. Totalmente, tío. Eso es un problema muy grande, tío. Porque al final, todo el tema de la Matrix, las noticias, la música que escuchas, eso te influye muchísimo y va a crear tus creencias y tus limitaciones. Al final. Y es verdad lo que dices, tío. Por eso a mí me gusta mucho cantantes como Eladio Carrión, como Duki. Pues esa gente también te habla mucho de su proceso. Y le escuchas en entrevistas y te hablan de lo mismo. Hermano, si tú crees que puedes, lo vas a conseguir. Es cuestión de creértelo nada más. Y Duki, por ejemplo, da mucha energía también. No sé si me mola eso, pero sí que es verdad que hay muchísimas canciones que... Y las noticias. Te crean muchas limitaciones. Demasiadas. Pero es que incluso hasta los stories de redes. Yo soy muy pesado con eso. Si tú estás constantemente viendo stories de redes sociales en los que ves a gente de fiesta, solamente fiesta, vacaciones, ¿qué es lo que vas a querer si es lo único que estás viendo? Ya, totalmente, tío. Eso. Te tienes que autosugestionar bien, pero tampoco caer en la trampa de obsesionarte con eso.
Porque yo es que era mucho de polo, ¿sabes? Era como, Mm. hostia, vale, me tengo que autosugestionar con cosas buenas. Para noticias, para música mala, me voy a poner a escuchar música clásica. Y me voy a poner a no ver nada de redes. O sea, pero ahí ya lo estás idealizando. Y Sí. es cuando viene la otra parte, que si lo idealizas, lo pones en un pedestal, está fuera de ti, y lo que está fuera de ti no lo consigues. ¿Y crees que la obsesión en cierta medida es necesaria? Vale, esto es un tema que es muy delicado, tío, porque yo siempre veía los típicos libros de Piensa y hágase rico, Mm. o El Secreto, que son libros de mindset puro, que Los fue donde, míticos. ok, que fue cuando yo empecé a entrarme en el mundo del mindset, empecé a entrarme en estos libros. Mm. Y ahí todo el mundo decía obsesión. Si tú te obsesionas con algo, al final lo consigues. Y yo lo capté mal, y creo que es el problema que tiene mucha gente, porque todos estos libros son casi al 100% correctos. ¿Sabes? En plan, para mí, el libro El Secreto, el libro de Piensa y hágase rico, son casi al 100% correctos. Y si lo entiendes, consigues cosas. Porque hay ejemplos, claro. Dólar, por ejemplo, Dólar Dorado, Sí. hicimos el podcast con él y nos dijo, tío, yo es que desde que leí el libro del secreto, y me dice, a ti, Hugo, que te gusta el Magic y tal, yo fui a leer ese libro y se me pegó un vídeo con 16 millones de visitas. Y ahí empecé a conseguir dinero, empecé a conseguirlo todo. Y ahí es cuando yo digo, tío, es que esos libros son 100% correctos, pero tienes que saber captarlo bien. Porque yo, con el tema de la obsesión, volviendo al tema, básicamente yo pensaba que la obsesión era, sí, enfocarme en tu resultado, y yo me enfoqué, era como, oh, yo quiero ser rico, quiero conseguir mucho dinero, quiero conseguir libertad financiera, Mm. pero no estaba obsesionándome. Lo que estaba haciendo era poniéndolo en un pedestal e idealizándolo. Y eso hacía que no lo consiguiese nunca. Y no fue hasta que empecé a ver en mi vida. Es decir, fue como. Me di cuenta de eso y yo pasé al otro polo. Cuando me di cuenta que estaba idealizándolo. Digo, vale, tengo que ir al otro polo, que es desapegarme completamente y dejar de idealizarlo. Entonces empecé a decir, vale, nada es para tanto. Empecé en una época un poquito más espiritual. Me di cuenta que realmente nada es para tanto, ni los millones ni nada. Y ahí me di cuenta que empecé a conseguir más resultados. Me desapegaba. Cuando subí un vídeo, me desapegaba completamente. Me daban igual las visitas. Y al final decía que consiguiese algo más de visitas. Pero luego ya al punto en el que empecé a entender estos libros y empecé a entender el tema de la obsesión. Y es que cuando quiero conseguir algo, sé que se va a dar, pero lo sé porque ya lo he visto en mi vida. Me puse a pensar y todas las cosas que había querido en mi vida al final las acababa consiguiendo. Pero ¿qué pasa? Que las conseguí a lo mejor en un periodo de tiempo muy largo. Por ejemplo, con lo de los 10 euros que te expliqué antes. Quería conseguir esos 10 euros, estuve 6 meses hasta que lo conseguí. Porque lo idealizaba mucho. O no me había desapegado. Pero es que es como ir perfeccionando esa habilidad. Ahora, cada vez que quiero conseguir algo, ya he visto tantas veces cómo se da y he visto tantas veces el patrón de pensamiento que tengo que tener que al final se me acaba dando. Y muy rápido, ya no tengo que esperar tanto tiempo, ¿sabes? Ahora bien, tampoco puedo pensar en conseguir 1.000.000 de euros porque inconscientemente no me lo voy a creer. Pero si quiero conseguir algo, sé que se va a dar. Porque ya lo he visto muchas veces en mi vida. Y siempre, siempre, siempre que quiero conseguir algo, al final se da. Más tarde, más temprano, de una manera o de otra. Es como ir trabajando eso, ir perfeccionando. Creo que llego a entender exactamente a lo que te refieres. Hmm. Por ejemplo, esto se relaciona mucho con la intuición. Vale. Esa pequeña... A ver, la intuición al final se basa en lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros pensamos, nuestras experiencias. Entonces, en base a esa información previa, pues intuimos lo que va a pasar. Y cuando entiendo que lo que te ocurrió es que has aprendido a leerte de tal manera que ya reconoces patrones en ti mismo a nivel de pensamiento, a nivel de sensaciones, etcétera, que dices, tenía esta sensación cuando estaba consiguiendo este objetivo, la estoy teniendo ahora de nuevo, va a darse. Claro, totalmente. Lo explicaste de puta madre. Es así, te lo juro. Es que de verdad te lo digo porque muchas veces queremos negar lo que estamos percibiendo, lo que estamos sintiendo. Queremos decir, vale, voy a llegar a ese objetivo, pero ¿eres consciente? Bueno, hay personas que ni siquiera lo son porque todavía... Pero si llegas a ser consciente de lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, pero hay algo dentro de ti de, vale, estoy pensando lo contrario, o estoy sintiendo lo contrario, a lo que sentí la vez que lo conseguí, pero aún así creo que lo voy a conseguir, y es cuando no lo consigues, es cuando llega la frustración. Claro, claro, totalmente. Sí. Y lo que antes estabas diciendo, el tema de los libros, me parece también súper acertado. Porque se escriben muchas veces mensajes en los propios libros que yo sinceramente opino lo mismo que tú. Esos libros están perfectos, porque lo son. Lo que pasa es que tienen que llegarte cuando te tienen que llegar. Totalmente, tío. Hay veces que tú lees algo y dices, vale, perfecto. No entendí bien. Y hay otras que te marcan y te hacen un cambio de clic. Y ahí es cuando dices, le estoy sacando partido a esto. Totalmente, tío. Yo soy muy partidario de eso. Porque yo creo que todos los libros tienen su verdad, en verdad. O sea, yo creo que todos los libros realmente lo escribió alguien porque a él le funcionó. Claro. Pero sí que es verdad que es que si tú lees muchos libros es que eso no te va a servir para nada. ¿Sabes? Yo creo que hay una moda, te digo, esto es desde mi opinión, pero yo creo que hay una moda ahora muy grande con el tema de leer muchos libros, con el tema de leer tu libro a la semana, el tema de lectura rápida para consumir más información. Yo sinceramente creo que si te lees 3 libros, que sean
buenos libros en un área específica, ya te sirve. Y luego coger libros específicos para un área en concreto que quieras mejorar. Por ejemplo, yo creo que si te lees el libro de Piensa y hágase rico y un par más, tema de mindset, porque para mí, si dominas el mindset, dominas el juego mental, dominas la vida. Para mí, si te lees esos libros una y otra vez, ¿sabes? Para mí, yo ahora mismo únicamente estoy leyendo un libro. ¿Sabes? El libro lo leo y lo leo y lo leo. A lo mejor Piensa y hágase rico, o El secreto, que lo tengo ahí. Y me leo ese, esos son como los libros main. Eso es lo que leo. Y a lo mejor quiero aprender de un tema, como por ejemplo redes sociales, y me compro el libro de Víctor Heras. Claro. Y luego ese libro. Pero porque quiero aprender de eso. No porque vi en un vídeo que estos son los 7 libros más productivos que tienes que leerte en tu vida, sí o sí. ¿Sabes? Porque si no lo necesitas en ese momento, a lo mejor. O por ejemplo, yo tengo un libro de alternativas naturales para el negocio de la salud. ¿Sabes? Porque yo creo también que el negocio de la salud es algo que está muy transversado y tampoco hablar de esto porque cuando tú hablas de que un fármaco no sirve, ya te tumban el vídeo y te censuran en todos lados, pero bueno. ¿Sabes? Pero porque quiero aprender eso exactamente. Pero teniendo el core en leer siempre los mismos libros, que son los main. Y esa información cuando la interiorizas realmente, es cuando consigues resultados, ¿sabes? Sí. Ese es mi punto de vista con los libros. No, yo opino lo mismo que tú. Y es lo que estábamos hablando, al final es repetición. Total. O sea, esa repetición, al final hace que te lo termines creyendo. Antes mencionaste la mentalidad de no es para tanto. Sí. Que yo la he escuchado, de hecho te la escuché en el podcast con el otro chico. Y me parece, nunca lo había escuchado, con ese término al menos. Vale. Luego la explicaste y digo, vale, entiendo a lo que te refieres. Sí. Pero quiero que la expliques porque creo que es una herramienta casi que fundamental para tratar de desapegarte de... Claro. Es muy clave, tío. Es la leche. Cuando yo la empecé a usar así, no me acuerdo dónde la escuché, o a lo mejor ese fue el nombre que le di yo, después de haber escuchado un concepto que era eso. Yo personalmente te digo que no he escuchado mentalidad no para tanto en ningún sitio. No. Yo no sé, no me acuerdo, pero igual se lo di yo el nombre. O igual la entendiste así, dice, la mentalidad no es para tanto. Y Claro, así que... claro, es así. Pero básicamente me vino de la necesidad de tener que desapegarme porque vi en mi vida que estaba en el polo totalmente opuesto, que era la idealización. Entonces digo, vale, tengo que desapegarme de todo. Porque empecé a ver otro tipo de contenido que me hizo ver que tenía que desapegar. Pero el caso, llegué al punto en el que me di cuenta de que, tío, la gente que tiene eso ya lo ha normalizado. Pero con todo en tu vida. Cuando tú consigues algo, al final, da igual lo que sea, lo normaliza. Pero lo decía, al final, yo, la pista estas son la hostia, ¿no? Pero me decía, tío, lo normaliza, te lo aseguro que lo normaliza. Y es así. Yo siempre ponía el ejemplo de Navidad, de Reyes. Siempre querías ese juguete. Estabas súper emocionado con conseguirlo. Lo idealizabas muchísimo, lo pedías para Reyes. Sí. Cuando te llegaba, ok, está guay. Tampoco era tanto como cuando lo tenías. Cuando lo pensabas, perdón. Cuando lo imaginabas. Pero lo tienes como, hostia, bueno, está bien. A la semana ya era como que querías incluso buscar otros juguetes. Y a la otra semana ya lo habías normalizado. Y eso pasa con todo en la vida. Y ahí fue cuando me hizo clic y digo, hostia, claro, la gente que tiene $1.000.000 le importa una mierda tener $1.000.000. ¿Sabes? Porque ya lo normalizado, lo tiene en el banco, ya Claro. y es como que nada. Entonces, si tú tienes esa mentalidad, ya te estás poniendo en la mentalidad de esa persona. Entonces, lo que dicen todos los libros y todos los vídeos. Tienes que primero ser la persona que tiene eso para conseguirlo. Tienes que ponerte en la mentalidad como si ya lo hubieses tenido. Si ya lo tienes, ya lo normalizaste. Entonces, me di con la mentalidad no es para tanto, ¿no? Cuando conseguí a lo mejor resultados en un vídeo, decía, no me importa, como que son números. Y realmente lo creía, no es que simplemente lo decía, que este es otro punto, sino con toda la salud de mi cuerpo era como que, sinceramente no es para tanto. Y ahí entré en una etapa en mi vida en la que mientras menos me importaban las cosas y mientras más desapegado estaba, más conseguía. Y claro, también fue el otro polo opuesto, y era como que ya, bueno, la obsesión no es necesaria, sinceramente, y era como que era un equilibrio, pero ahora siempre intento tener en cuenta la mentalidad no es para tanto, ¿sabes? Y muchas veces peco de no tenerla en cuenta. Y a lo mejor consigo algo de resultados y es como, toma, nada, un hit, un éxito. Pero, pues al final somos humanos, ¿no? Pero podemos llegar al punto en el que nos podemos robotizar. Como por ejemplo dice Mahek en el tema del trading, que es la cúspide del desarrollo personal. Sí. En el que eres frío totalmente y dejas Total. ir todas las emociones. Pues yo creo que esa es realmente la clave. Si tú consigues $1.000.000 o lo que sea, o consigues un éxito que nunca habías conseguido, y lo ves como que, ok, no es para tanto, ¿qué más hay? Ahí no frenas tu momentum, ¿sabes? Y ahí sigues expandiendo. Porque una cosa que también hablo mucho es, cuando tú consigues algo de éxito, normalmente lo que pasa siempre es como que te quedas mirando ese objeto brillante que acabas de conseguir. Te quedas mirando ese diamante. ¿Sabes? Como si a lo mejor un vídeo que se te pegue, se te hace viral en TikTok y es como, Sí, hostia, sí. tal, 100.000 visitas a lo mejor. Y claro, cuando tú te pones en la mentalidad, no es para tanto, y le preguntas a la vida, ¿qué más hay? Como que hay 100.000 visitas, ¿vale? Tal, ¿qué más hay? Que no es para tanto. Ahí ya no te limitas a esas 100.000 visitas, y a lo mejor consigues un vídeo con 1.000.000. Y a lo mejor llegas a un punto en el que normalizas las 100.000 visitas y cada vídeo tuyo consigue 100.000 visitas.
y ya no es un vídeo viral, sino que es un vídeo normal. Eso se llama visitas porque lo normalizó, porque no es para tanto. Y al Y final es eso. ¿dónde, me parece perfecta la explicación, la verdad. ¿Dónde pones el techo? No hay. Pero claro, la cosa es que yo te lo estoy diciendo, te lo estoy pintando muy bonito, pero luego tienes que aplicarlo. Obviamente, Sí, es lo que hemos hablado, que Sí. esto está perfecto, pero y si no lo aplicas o no lo tienes interiorizado, te va a servir de nada. Es eso más, interiorizarlo. Lo puedes aplicar, a lo mejor puedes ver algo de resultados, pero claro, si yo te digo esto, entonces yo literalmente tendría resultados estratosféricos. Claro, Pero claro, que es algo que yo sé que si tú lo logras masterizar al completo y realmente sientes que no es para tanto todos los resultados que consigues, al final vas a seguir consiguiendo más y más. Porque es como, es un nivel de conciencia, ¿sabes? Al final, más dinero son diferentes niveles de conciencia que vas desbloqueando, ¿sabes? Y al final llega un punto en el que conseguir 10.000 euros al día es algo normal para ti. Entonces llega al siguiente. Entonces, techo no hay realmente, ¿sabes? Es como que te lo pones tú el techo siempre. Y en el momento en el que te pones el techo ya te limitas. sí, Y cuando piensas que algo es la hostia, ya te limitas. Pero claro, aquí viene otra vez el punto de rodearte con gente. Si tú te claro. rodeas con gente que ha normalizado tener 10.000 euros al día, el conseguir 10.000 euros al mes es algo que ni por asomo te pasa a ser algo fuera de lo normal, ¿sabes? Por eso también me parece súper valioso rodearte de personas que... porque claro, esto ya entra en la confianza que tenga cada uno en sí mismo, pero a lo mejor te rodeas de una persona que 10.000 euros al día le parezcan nada Claro. y dices tú, vale, ¿y yo por qué estoy hablando con esta persona? Claro, ya Que te da ahí, esa confianza. claro, ahí entras en confía en ti mismo, tienes que tener esa seguridad en ti mismo para poder tratar, es lo que tú estabas diciendo antes, tienes que ser esa o vibrar en esa misma frecuencia para poder llegar a que esa persona se digne, no es que se digne porque tú te consideres inferior, Claro. sino es una cuestión ya de que el intercambio sea mutuamente beneficioso. Claro, es que es así. Yo por lo menos opino que las personas se mueven muchas veces, nos movemos únicamente por interés, es decir, si hay una relación mutuamente beneficiosa. O sea, el altruismo este barato que se vende muchas veces, yo no me lo creo. Yo creo que siempre hay algo que dice o que te hace sentir bien a ti o que tiene algo también que aportarte o viceversa. Sí, claro, totalmente. Yo he escuchado algo con eso, tío, que es que la mejor cosa que puedes hacer con tu ego es dar a los demás. O sea, porque al final siempre damos o siempre... yo lo escuché también, que la generosidad realmente no existe, porque vamos a ver, en el punto más intrínseco tuyo siempre hay algo de interés. Al final, das para sentirte bien tú. O das a alguien porque si crees en el karma o en el universo, al final se te va a devolver inconscientemente. Y es como que al final lo mejor que puedes hacer con tu ego es dar a los demás, ¿sabes? Pero al final siempre hay esa historia que tú dices. Sí, es verdad, Hugo, la verdad que me ha encantado la charla de hoy. Realmente, Ha sido maravilloso. Ha sido un ratito bastante agradable. claro que sí, tío, muy gracias. Espero que haya estado cómodo. Claro que sí, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado. Dejo la cámara para que te despidas. Y cerramos por hoy. Pues gente, suscríbanse, denle like y todas esas cosas, compártalo. Sí. Y nada, tendrán mis redes, imagino, por la descripción. No, eso por supuesto. De hecho, no sé si tendrás también algo de página web o lo que sea, que lo podemos dejar por, Sí, pero ahora no, porque OLP está cerrado, así que solo Vale. hago edición. por sus redes sociales. Y también tu canal de YouTube. Y el podcast que próximamente retomará las riendas. Exactamente, viene episodio guapo, así que estás atento. Sí, así que nada, un placer. Igualmente, tío. Muchas gracias.